Buenas tardes, nos encontramos aquí para revisar el tema introductorio, el tema con el que abrimos la materia economía empresarial, que el tema es la escasez como problema fundamental de la economía. El presente recurso forma parte de los recursos elaborados por el Tecnológico Nacional de México, la materia economía empresarial y el tema la escasez como problema fundamental de la economía. Bien, hay que poner un marco general para poder hablar de la escasez como problema fundamental de la economía, y ese marco, pues, en su parte introductoria sería el establecer una definición de economía. Una de las excepciones señala que es la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas mediante el empleo de bienes escasos. Aquí hay un planteamiento inicial respecto al problema como tal, y está dado por la tarea de satisfacer las necesidades a través de bienes escasos. Entonces, de entrada nos va haciendo un esbozo de el problema fundamental del cual hablaremos en este tema. Entonces, el marco en el cual será el planteamiento es en términos de la satisfacción de necesidades a través de bienes escasos. ¿Qué es la necesidad? Bueno, la necesidad va a ser un sentimiento, una carencia o un sentimiento de falta. Esto es, si partimos de un equilibrio, estamos en equilibrio, se nos presenta esa carencia, nos genera entonces un desequilibrio, y en automático tratamos de generar acciones para volver al equilibrio inicial. Entonces, esas van a ser las necesidades. ¿Qué utilizamos para satisfacer nuestras necesidades? Bueno, vamos a utilizar satisfactores que estarán dados por bienes o por servicios. Ahora bien, para poder tener esos satisfactores necesitamos una serie de recursos. Entonces, en cuanto a bienes, necesitamos autos, casas, comidas, y los servicios, el servicio de ofrecer una clase, los servicios del dentista, de la telefonía celular, del propio internet, y entonces vamos a ir cuadrando las necesidades con respecto a los recursos y los satisfactores que podemos generar a partir de estos recursos. Entonces ahí es donde se nos presenta el problema de la escasez como problema fundamental de la economía. No tenemos los recursos para poder producir todos los satisfactores y satisfacer las necesidades de todos en el momento y en las cantidades que todos requieren. Ese es un problema muy amplio y es el problema fundamental de la economía. Entonces vamos a tener este marco: necesidades ilimitadas contra recursos escasos. Y entonces, si tenemos que satisfacer estas necesidades pero no tenemos los recursos, la pregunta sería ¿qué vamos a producir? Bueno, un indicio o algo que nos puede dar luz respecto a eso sería en primera instancia definir qué necesitamos, y esto que necesitamos va a estar dado por nuestras necesidades. Ahora bien, pudiéramos hacer una lista de cuáles son esas necesidades y entonces a partir de eso ir produciendo de acuerdo a esa lista. Ahora bien, puedo yo tener una necesidad pero no estoy en condiciones, el estado del arte en que nos encontramos no nos permite generar esa producción. Entonces, otro aspecto que nos pudiera dar guía respecto a qué producir, pues es qué podemos producir dado el estado del arte. Entonces, entre lo que necesitamos y qué podemos producir, podemos ir ya perfilando cuál pudiera ser la producción con la cual intentaríamos satisfacer la mayor cantidad de necesidades. Ahora bien, dado que tenemos recursos escasos, en el momento mismo que decidimos qué es lo que vamos a producir, estamos decidiendo qué es lo que no vamos a producir. Esto es, pensemos en algún tipo de material, una madera. Tenemos madera, ese es nuestro recurso, y optamos por hacer una silla con esa madera. Bien, toda vez que ya optamos por hacer una silla con esa madera, bueno, pues ya no podemos hacer una mesa con ella. Entonces, el costo de tener una silla es no tener una mesa. En ese sentido se van haciendo la toma de decisiones en términos económicos y asumiendo los costos de oportunidad. Vamos a tener costos sociales, esto es como sociedad, y vamos a tener costos privados de modo individual. Por poner un ejemplo, el costo social: si el presidente de la República decide invertir o destinar dinero del presupuesto público para el combate al narcotráfico, ese dinero particular que se ha decidido invertir en el combate al narcotráfico, bueno, pues ya no puede ser invertido, ya no puede ser destinado a la investigación, por ejemplo.
Lo mismo sucede con un productor. Un productor tiene 1 hectárea de terreno y decide producir en ella trigo. Bueno, pues ya decidió realizar esa producción de trigo, bueno, pues ya no puede tener ganado en esa hectárea o ya no puede producir maíz. Entonces habrá siempre que asumir esos costos. ¿Cuál sería la conclusión de este tema introductorio? Bueno, tenemos que tomar decisiones respecto a hacia dónde vamos a destinar nuestros recursos escasos, considerando que son escasos por naturaleza propia y considerando particularmente que nuestras necesidades son ilimitadas. Entonces habrá que tomar decisiones pensando en que esas decisiones nos permitan optimizar nuestra satisfacción, que es al final lo que estamos buscando. Sería todo de parte del tema. Muchas gracias. Este recurso fue elaborado por el Instituto Tecnológico de la Zona Maya, ubicado en el ejido de Juan Sarabia, municipio de Otompe Blanco, Quintana Roo.